¿Qué es el potencial en una persona? Tiene que ver o se refiere a capacidades, habilidades y recursos latentes que una persona posee y que pueden ser desarrolladas y desplegados para alcanzar metas y contribuir de manera significativa el proyecto de vida. Eso es potencial. Y depositó dentro de esa vasija o de ese cuerpo físico la semilla del reino. Entonces, que alguien por favor anote este texto bíblico en algún lugar, lo subraye en su Biblia para que se dé cuenta que en cada uno de esas vasijas de barro que somos nosotros, Dios depositó algo. Dios depositó la semilla del reino. Es importante que se entienda cuántos líderes en potencia están en esta condición en el día de hoy. Por ejemplo, las iglesias están llenas de gente que tiene una mina de oro dentro de ellos y no han podido desarrollarla, no han podido explotarla. Lo que quiero decir que dentro de cada uno de nosotros hay virtudes, hay dones, hay talento. Este grupo que dice que creció, germinó y creció, después que estaba grande, los abrojos, los bejucos y todas estas cosas que crecen alrededor de la planta, dice que la ahogaron. Ese es el grupo que más me llama la atención, porque ya estaban grandes. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son esa gente? Bueno, ¿sabe quiénes son? ¿O a quién representan? Los que escondieron el talento. ¿Cómo tú te justificas ante Dios con el talento que te dieron? ¿Qué le iremos a decir al Señor? Señor, yo no hice nada porque precisamente no me dio tiempo. No hice nada porque estaba muy ocupado. Y me dejé envolver por las cosas terrenales y finalmente no hice nada. Pero que conste que el Señor te dio un talento para que lo usaras. Porque algo tienes que hacer en agradecimiento a lo que Dios hizo por ti. Una célula, un trabajo con los niños, un trabajo con los jóvenes, un trabajo con los matrimonios, un trabajo a nivel evangelístico, etcétera. Pero algo tiene que hacer. Tenemos la capacidad de ser más de lo que pensamos, más de lo que imaginamos y más de lo que hasta ahora hacemos. Hasta que no tratemos de ir más alto, ver más allá e intentar algo más, nunca descubriremos nuestro potencial. Es un asunto de atrevernos anunciando esta buena noticia. Así, esa es mi contribución, ese es mi grano de arena que yo voy a aportar para que el reino de Dios avance en esta tierra, ministrando lo que yo recibí de parte de Dios. Ahora, date tu cuenta. Y hay gente que te está diciendo, no tengo tiempo, pastor. Mosca con eso, porque tú fuiste llamado, hombre y mujer de Dios, para hacer algo para la obra de Dios. Escucha bien, pero como Dios estaba en el asunto, por lo que Él había depositado dentro de Él, y eso también va contigo, eso también va conmigo, de que Dios depositó en nosotros muchas cosas tremendas, y Él lo que quiere hacer con nosotros es que quiere desarrollarlas. Hay un potencial que tiene que salir de ti, hay una capacidad, hay un talento, hay un llamado, hay un ministerio, hay una asignación que Dios te entregó y que tiene que salir. Mucha gente está esperando eso. Que mucha gente va a creer por el ministerio que Dios te entregó. Que mucha gente va a ser sanada, restaurada, liberada, salvada por tu llamado. ¿Qué estás esperando? Bueno, bendiciones para todos. Fíjate, quiero comenzar por acá con un tema maravilloso. El título de este tema se llama Potencial Escondido. Queremos bendecirle con esta conferencia y queremos, bueno, pedirle que allí, desde la comodidad de su casa, ponga mucha atención. Es importante tener la Biblia en la mano porque desde ya vamos a arrancar con un texto bíblico que está ubicado en Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Allí vamos a leer una porción de la escritura para darle inicio a este maravilloso tema que tiene como objetivo en esta noche, bueno, mostrar cuáles son esas virtudes, esos minerales, esas riquezas, ese potencial que está dentro de cada uno de nosotros. Y la intención de este tema es que usted pueda comenzar a desarrollar, que primero se conozca, entienda lo que tiene, entienda lo que le fue asignado, lo que le fue dado. Y a partir de allí, la persona comienza a desarrollar precisamente. Pero vamos a la escritura,
ahí en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 31 y 32. Jesús también les hizo esta comparación. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede con la semilla de mostaza. A pesar de ser muy pequeña, cuando un hombre la siembra en su terreno, crece hasta convertirse en la más grande de todas las plantas del huerto. Llega a ser tan grande como un árbol y hasta los pájaros hacen nidos en sus ramas. Fíjate cómo estamos arrancando con esta porción de la Escritura. En esta versión lo diría de esta manera. También le propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de la semilla, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Aquí esta historia o esta porción de la Escritura hace referencia a una semilla de mostaza que, aunque es pequeña en proporción, llega a convertirse en una semilla o un árbol muy grande. Entonces vamos a compartir varias cositas con relación a esta semilla de mostaza, y Jesús comienza comparando esa semilla con el reino. Dice, se le parece al grano de mostaza, que aunque es pequeña, ¿por qué hace esa mención? Porque el reino de los cielos, aunque comenzó en una medida muy pequeña, logró convertirse, su impacto fue a nivel mundial, al punto de que ahora muchos nos refugiamos allí en esas ramas. Algo que comenzó en proporciones muy pequeñas allá en las calles de Jerusalén, en el país de Israel, y eso tuvo alcance mundial. Esta parábola hace referencia a algo que crece en forma visible desde algo muy pequeño e insignificante a algo muy grande. El reino de Dios que tuvo como este comienzo pequeño y escondido fue como una pequeña porción de levadura escondida en la masa. Más o menos esa es la comparación. Que logró influenciar sobre toda la masa. Así es la diminuta semilla que creció hasta convertirse en un árbol mucho más grande y majestuoso. En el Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, vamos a leer algo que confirma cuando tú haces la fusión entre Mateo 13, el 31 y el 32 con Apocalipsis 7, 9. Ahora tú vas a entender por qué Jesús dice que, o por qué comparó la semilla de mostaza con el reino de Dios. Dice, después de esto, vi a mucha gente de todos los países, de todas las razas, idiomas y pueblos. Eran tantos que nadie los podía contar. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palma. Fíjate eso, Mira el alcance que tuvo la semilla de mostaza. Por eso es que Jesús hace la comparación de algo que comenzó muy pequeño, que comenzó en un país, que comenzó en una nación. Mira lo que logró hacer. Porque según en la revelación de Apocalipsis, el apóstol Juan pudo ver las naciones, la cual nadie podía contar. Entonces, ahí es donde se está cumpliendo lo que el Señor habló con relación al grano de mostaza, que comenzó pequeño, pero que logró extenderse desde algo muy mínimo. Así es el reino de Dios. Así, eso fue lo que Jesús quiso enseñar y quiso decir, mira, el reino de Dios comenzó así. Entonces, lo que está queriendo decir que esos pequeños que Él depositó en cada uno de nosotros, es la semilla del reino. Ese potencial es la semilla del reino que el Señor depositó en cada uno de nosotros. Y si es verdad que el Señor depositó una semilla, aunque muy pequeña, dentro de cada uno de nosotros, esa semilla tiene que crecer, se va a desarrollar, va a germinar y va a tener la capacidad de llevar mucho fruto. Entonces, más o menos, esta es una introducción para darle forma
a lo que queremos explicar en esta noche. Más o menos el potencial es la semilla, es como esa porción pequeña de la levadura que ponen en la masa. Y esa porción pequeña va a influenciar, va a tener una influencia sobre toda la masa. Una porción pequeña, bueno, así es el potencial, así es el don, así es lo que el Señor puso en cada uno de nosotros. Que donde quiera que eso entra, que donde quiera que eso penetra, que donde quiera que eso llega, eso va a comenzar a producir efecto transformador, efecto multiplicador, efecto de crecimiento, efecto de desarrollo, todo eso. Porque no es otra cosa que algo del reino que depositaron en nosotros. Amén. Ahora, la semilla del reino sembrada por Jesús es en el campo del mundo, a pesar de su comienzo minúsculo e irrisorio, tendrá finalmente, por su propia vitalidad interna, un crecimiento desmesurado y sobrenatural. Esto quiere decir un comienzo pequeño, un resultado grande. Entre el principio y el fin, entre el presente y el futuro del reino. Es importante que el que está ahí en sintonía se grabe esto. Aunque el reino tuvo un comienzo pequeño, vea cómo está el evangelio ahora desplegado por todo el mundo. No hay un lugar en el mundo donde no se esté predicando la palabra. En todas partes. Incluso hasta en los países más hostiles, perseguidores de la palabra, del evangelio, ahí también se está predicando el evangelio. No con la libertad, por supuesto, que tenemos nosotros, pero también hay gente llevando el mensaje en esos lugares. Ahora, en cada semilla hay un árbol en potencia. En cada semilla. Cuando tengo una semilla en la mano, tengo un árbol. Por ejemplo, cuando tengo una semilla de mango, lo que en realidad tengo en la mano es un árbol en potencia. Así estamos arrancando este maravilloso tema, porque estamos hablando de algo que, aunque en su principio es pequeño, no quiere decir que se va a hacer, que toda la vida va a ser pequeño. Comenzó pequeño, pero eso va a tener un crecimiento extraordinario. Y así debe ser en todas las cosas. Lo que empieza grande, peligro. Porque te puedes encontrar en el camino el peligro o lo que no fue eso que fue al principio, que tenía que pasar al principio, te lo vas a conseguir en el camino, porque empezaste por allá arriba. Pero si eso empezó pequeño, ten paciencia con eso, porque eso a su tiempo va a dar los frutos. Ahora vamos a ver qué significa la palabra potencial. Vamos a ver, porque ese es el tema, potencial. Vamos a trabajar con eso. Ahora, ¿qué significa la palabra potencial? Potencial proviene de potencia. Se refiere a una capacidad sumamente fuerte o potente que permanece dormida. Es algo que tiene poder, pero que aún no se ha manifestado. No ha salido a la luz o no ha cobrado vida. Es algo que existe como una posibilidad, pero que aún no como una realidad. Eso es potencial. Aquí vamos a ver algo tremendo. ¿Qué es el potencial en una persona? Tiene que ver o se refiere a capacidades, habilidades y recursos latentes que una persona posee y que pueden ser desarrolladas y desplegados para alcanzar metas y contribuir de manera significativa el proyecto de vida. Eso es potencial. Pero lastimosamente mucha gente no puede desarrollar su potencial porque en esencia mucha gente desconoce que tiene potencial, que tiene capacidades, que tiene talentos. Noten que este tema se está enlazando con el tema de la semana pasada. Nos estamos enlazando con el tema de los complejos. Busque esa conferencia porque la semana pasada explicábamos que algunos complejos nos han impedido poder cumplir metas por ese tipo de cosas que nos han marcado aún desde la infancia, traumas, complejos que venimos arrastrando, muchos complejos de inferioridad, y ahora que somos adultos estamos paralizados, disminuidos, nos sentimos que no podemos lograr nada por todos los complejos. En este caso, las personas desconocen que tienen eso y algunos no lo pueden desarrollar tal vez por lo complejo que por el tema, por lo que explicábamos la semana pasada. Ahora, quiero ir a la escritura, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7.
Cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Ay Dios, ahí está hablando, señores, alguien que anote, por favor, este texto bíblico ahí y lo ponga en grande en la puerta de su casa. Porque esto es importantísimo que se sepa. El apóstol Pablo está diciendo, o le está hablando a los hermanos de Corintios, que parece que puso un tesoro, Sí. refiriéndose a esa semilla, ¿verdad? Que depositó entre nosotros, que aunque en su principio fue pequeña, el impacto de esa semilla en nuestras vidas y en la vida de mucha otra gente va a ser poderosísimo. Pero ¿cómo sigue diciendo el texto bíblico? Cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Ese es refiriéndose al cuerpo físico. Exacto. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. ¿Te das cuenta? Entonces, lo interesante de esto que Dios hace o que Dios hizo en nosotros es que eso nos ayuda a entender que la gloria no es para nosotros. Amén. Que la gloria es para Dios porque Él fue el que depositó en esa vasija, que imagínate, una vasija de barro, porque una vasija de barro es frágil, muy frágil. Claro, y nadie va a guardar un tesoro en una vasija de barro. Solamente Dios, ¿sí? Amén. Y bueno, eso habla precisamente de lo que Él hizo en el principio, ¿no? Que tomó polvo y todo este tipo de cosas y depositó dentro de esa vasija o de ese cuerpo físico la semilla del reino. Entonces, que alguien por favor anote este texto bíblico en algún lugar, lo subraye en su Biblia para que se dé cuenta que en cada uno de esas vasijas de barro que somos nosotros, Dios depositó algo. Dios depositó la semilla del reino. Pero vamos a ver qué significa la palabra potencial. Es la habilidad no expuesta, el poder reservado, la fortaleza sin explotar, las capacidades sin descubrir, el éxito sin uso, los dones dormidos, los talentos escondidos. Eso es el potencial que mucha gente tiene por dentro, en esa vasija de barro, ¿te recuerdas? Allí. ¿Qué más es potencial? Vamos a seguir viendo. Bueno, potencial es lo que podemos hacer, pero que aún no hemos hecho. Donde podemos ir y todavía no hemos ido. Es lo que podemos llegar a hacer, pero todavía no se ha concretado. Es lo lejos que podemos llegar, pero que aún no hemos llegado. Eso es potencial. Y lo interesante de esto que estamos diciendo es que mucha gente tiene eso. Y tristemente muchos no lo han podido desarrollar. Y la otra parte más difícil todavía, o más triste aún, es que mucha gente se fue de esta tierra, partió de esta tierra sin poder desarrollar esa cantidad de cosas. Lo que quiero decir con esto es que hay como una mina de oro, unos recursos, unos minerales dentro de cada uno de nosotros que todavía no han sido explotados, que todavía no han sido desarrollados. Porque cuando tú comienzas a revisar todas esas cosas que están dentro de ti, que la puso Dios obviamente, tú comienzas a entender que tienes habilidades y talentos para hacer muchas cosas, pero que no se han hecho todavía. Por eso decíamos que es a donde podemos llegar, pero que aún no hemos llegado. Donde podemos ir, pero todavía no hemos ido. Es lo que podemos ser, pero que todavía no se ha concretado. Es importante que se entienda cuántos líderes en potencia están en esta condición en el día de hoy. Cualquier cantidad. Por ejemplo, las iglesias están llenas de gente que tiene una mina de oro dentro de ellos y no han podido desarrollarla, no han podido explotarla. Lo que quiero decir que dentro de cada uno de nosotros hay virtudes, hay dones, hay talentos. Bueno, yo supongo que si te lo dieron es para que lo usaras, ¿no? No para precisamente decir que los tenemos, no, eso está ahí. Particularmente yo me he puesto a descubrir y yo he encontrado muchas cosas dentro de mí que yo no sabía que estaban. Y me estoy dando cuenta que yo digo, bueno, pero ¿y dónde estaba esto? Y esto, y esto. No pensaba que era capaz de hacer algunas cosas que ya con la ayuda y la gracia de Dios la estamos haciendo. Por ejemplo, estar aquí. No sabíamos que podíamos hacerlo. Y aunque los nervios y tú sabes, todo este tipo de cosas estaban ahí presentes, tratando de, porque el temor es eso, ¿no? Te paraliza para que tú no llegues hasta donde tienes que llegar. Pero bueno, fuimos capaces con la ayuda del Señor de pasarle por encima. Amén.
a esa circunstancia para efectivamente llegar al punto donde teníamos que llegar. ¿Por qué? Porque había mucha gente que estaba esperando esto. Hay mucha gente ahorita que está disfrutando desde la comodidad de su casa de estos programas. Y nosotros podíamos hacerlo, pero no lo estábamos haciendo. Por eso decimos, voy a repetir de nuevo esto. Potencial es lo que podemos hacer, pero que aún no hemos hecho. Donde podemos ir y todavía no hemos ido. Es lo que podemos llegar a hacer, pero todavía no se ha concretado. Es lo lejos que podemos llegar, pero que aún no hemos llegado. Y decíamos que cualquier cantidad de líderes están en esta condición hoy. Muchísima gente dentro. Y muchísimos ya se le ha pasado el tiempo. Algunos ya están entrando en una etapa de adulto mayor. Y muchísimos dones, muchísimos talentos y muchísimas capacidades que tal vez si estas personas hubiesen usado eso, mucha gente hubiese sido bendecida, mucha gente hubiese sido sanada, liberada, enseñada, formada, pero no, sencillamente escondieron el talento. Siempre me preguntaba en el capítulo 13 de Mateo, ahí cuando habla de la parábola del sembrador, habla de tres porciones que no dieron fruto. ¿Sabe que 4 porciones, una solamente dio fruto? Entonces están los que cayeron junto al camino, no dio fruto, porque las aves se comieron la semilla, no dio fruto. Están los que la semilla que cayó en pedregales, y esa semilla, por falta de profundidad, dice que cuando el sol salió, creció por un tiempo, pero no prosperó tampoco. Pero este grupo que viene a continuación es el que más me llama la atención. Este grupo que dice que creció, germinó y creció, y dice la historia que después que estaba grande, los abrojos, los bejucos y toda esta cosa que crece alrededor de la planta, dice que la ahogaron. Ese es el grupo que más me llama la atención, porque ya estaban grandes. Y los abrojos, la Biblia dice que ahogaron la semilla y no prosperó tampoco, y tampoco dio fruto. Entonces siempre me preguntaba, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son esa gente? Bueno, ¿sabe quiénes son? ¿O a quién representa? Los que escondieron el talento. Porque el Señor le pregunta en la parábola de los talentos, ¿te recuerda? A uno le dieron 5, a otro le dieron como que fueron 2 y a otro le dieron 1. Entonces cada uno puso a producir el talento. Y cuando el número, el que le dieron 1, llegó con el talento y le dijo al Señor, Señor, aquí está tu talento. Y le dice, ajá, pero ya va, tú no tenías que haber puesto mi dinero en el banco. Tú no podías, ¿qué te dije yo con el talento, con el don que te entregué? Entonces el hombre dijo, no, yo no hice nada. ¿Para qué iba a estar yo trabajando si yo sé que tú haces un milagro donde no hay nada, tú creas algo? Y por eso yo escondí el talento. Entonces cuando tú relacionas este grupo con el grupo que lo ahogó la semilla, tú dices, aquí está la gente, este es el grupo, este es el mismo grupo, porque los afanes ahogaron la semilla. Este hombre escondió la semilla para que de alguna forma, cuando el Señor llegó y le dijo, pero ¿por qué tú no hiciste nada? Si yo te di el talento para que tú lo usaras, ¿qué fue lo que pasó contigo? Esta gente que estaba contigo, que se quedaron aquí, ellos tuvieron los mismos problemas que tú, ellos tuvieron las mismas dificultades que tú, ellos tuvieron el mismo tiempo que se te dio a ti. Tú alegas ahora que no quisiste hacer nada porque sencillamente yo recojo donde no sembré. ¿Cómo tú te justificas ante Dios con el talento que te dieron? ¿Qué le iremos a decir al Señor? Señor, yo no hice nada porque precisamente no me dio tiempo. No hice nada porque estaba muy ocupado. Y me dejé envolver por las cosas terrenales y finalmente no hice nada. Pero que conste que el Señor te dio un talento para que lo usaras. Y la historia refleja que a cada uno le dio conforme a la semilla, conforme a su habilidad, conforme a su capacidad. 5, 2 y 1. O sea, que no te dio de más ni menos, como para que te diga, no, eso es mucho, no, eso es muy poquito, no, sino que te dio lo necesario, nos dio lo necesario, como usted lo dice, la capacidad que tenemos cada uno de hacer. Cuando estaba dando esa explicación, yo veía también el tema de los complejos, que es el que no te deja desarrollar lo que Dios ha puesto en ti, que muchas veces nos ahogan, y es lastimosamente, por decirlo de una forma, todo el mundo ve el potencial, pero la persona no se lo ve. Todo el mundo ve, oye, tú eres bueno en esto, tú eres bueno, y la persona no. Yo soy una cucaracha. Bueno, por la misericordia de Dios se comete el error de decir esa palabra. Por la misericordia de Dios es que lo hago. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios tú llevas una acción. ¿Qué cosa le irán a decir a Dios estas personas cuando el Señor lo llame a cuenta? Porque si te entregaron un talento, si te entregaron una capacidad, es porque algún día viene una rendición de cuenta. Claro.
y vas a tener que explicar tú y yo lo que hicimos con el tiempo que se nos dio de vida y con la capacidad que se nos dio. Porque el Señor viene a buscar resultados, el Señor viene a buscar fruto. ¿Y qué le vamos a decir al Señor? ¿Qué excusa le vamos a dar? ¿Qué excusa pudiera salvarnos? O sea, para cuando el Señor nos pregunte. Porque el Señor nos va a preguntar. Porque, escúcheme, si permitió que llegáramos aquí fue para algo. Y tenemos que hacerlo dentro del tiempo. Y lo que está ocurriendo es que a muchos de nosotros se nos está yendo el tiempo preocupado por el quehacer de día a día, de lo que hacemos, de nuestras ocupaciones y de nuestro trabajo y nuestras cosas. La pregunta es, ¿no tendrás que algún día presentarte delante de Dios para rendirle cuenta por lo que Él te entregó? ¿Qué le vamos a decir al Señor? No, lo que pasa es que yo tenía 2 trabajos, tenía 2 compañías, 2 empresas y tenía que atenderlas. O tenía una mujer con 4 o 5 muchachos y esos muchachos no me dejaban. ¿Qué le iremos a decir al Señor en el momento que nos toque que estar delante de Él para rendirle cuenta por todo lo que hicimos aquí, en el tiempo de vida que el Señor nos permitió estar acá? Porque algo tienes que hacer en agradecimiento a lo que Dios hizo por ti. Algo tienes que hacer, una célula, un trabajo con los niños, un trabajo con los jóvenes, un trabajo con los matrimonios, un trabajo a nivel evangelístico, etcétera. Pero algo tiene que hacer. Debemos decir lo siguiente, la verdad es que muchos no han desarrollado su verdadero potencial. Potencial es la suma de lo que somos en esencia, pero que todavía no ha sido revelado o manifestado. Tenemos la capacidad de ser más de lo que pensamos, más de lo que imaginamos y más de lo que hasta ahora hacemos. Eso es nuestro potencial. Hasta que no tratemos de ir más alto, ver más allá e intentar algo más, nunca descubriremos nuestro potencial. Es un asunto de atrevernos, ¿no? Esto es un poco complicado para las personas que vienen arrastrando complejos, porque se trata de que debemos atrevernos, pero como decíamos la semana anterior, los complejos nos van a impedir que ciertamente nos atrevamos. Vamos a ir a un texto bíblico en la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Amén. Ajá. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. En esta versión lo diría así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate otro texto bíblico que vamos a leer, Efesios capítulo 3, versículo 7. En esta versión lo diría así: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Pablo y Pedro, en este caso, se ponen como que de acuerdo en lo que es el tema de los talentos, de las capacidades que nos fueron dadas de parte del Señor. Porque fíjate lo que dice el apóstol Pedro acá: conforme al ministerio que ustedes recibieron, ministrenselo a otro. No te puedes quedar con eso porque te lo entregaron precisamente para que ayudaras a otro. ¿Cómo lo diría en esa versión? En esta dice: por la gracia y el gran poder de Dios, se me ha dado el privilegio de servirlo. De servirlo. Anunciando esta buena noticia. Anunciando esta buena noticia. Así, esa es mi contribución, ese es mi grano de arena que yo voy a aportar para que el reino de Dios avance en esta tierra, ministrando lo que yo recibí de parte de Dios a otro. Amén. Pero vamos a la primera carta del hermano Timoteo, ahí en el capítulo 4, versículos 14 y 15. En esta dice: le dice Pablo a Timoteo: no dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio. Ah, ¿te das cuenta? Pablo también le dice: no dejes de usar esas capacidades que tiene. ¿Qué más le dice? Dice que Dios te dio
cuando los líderes de la iglesia pusieron sus manos sobre tu cabeza. El Espíritu Santo habló con ellos y les ordenó hacerlo. Y el 15 dice, haz todo eso y dedica tiempo para ello, para que todos vean que cada día eres mejor. Date tu cuenta. Y hay gente que te está diciendo, no tengo tiempo, pastor. Mosca con eso, porque tú fuiste llamado, hombre y mujer de Dios, para hacer algo para la obra de Dios. No creas que vamos a estar aquí respirando el aire que respiramos, gozando de la salud que gozamos, gozando de las bendiciones que Dios nos dio de gratis. Escucha bien. En esta versión diría, no descuides el don que está en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos o de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. Pero como dice esta, no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Dice, presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas. Entrégate de lleno a tus tareas. Para que todos vean cuánto has progresado. Para que todos vean el desarrollo, los dones y la gente disfruta. No te das cuenta cuando alguien está ejerciendo esas bendiciones que Dios le entregó, otra gente disfruta. La gente oye, dice, wow, me gozo porque te veo que estás creciendo, te veo que estás enseñando, te veo que estás cumpliendo la asignación para lo cual Dios te llamó. Y nota que eso no es para la persona solo, eso es para el crecimiento y el desarrollo de muchas otras personas, porque así trabaja Dios. Voy a aclarar algo, dos cosas tremendas acá, porque hay dos tipos de potencial. Vamos a ver de qué se trata esto. El potencial natural. Vamos a ver en qué consiste el potencial natural. Es aquel con el cual toda persona nace, potencial natural. Algunas veces ese potencial ha sido heredado de la familia y se desarrolla en el diario vivir. Por ejemplo, ancestralmente hay personas que nacieron con un potencial, por ejemplo, músicos. Esa capacidad para ejercer, tocar un instrumento, para entenderlo y para desarrollarlo, bien sea una guitarra, bien sea una arpa, bien sea un acordeón, bien sea un piano. Cuando tú revisas por qué la persona nació con esa capacidad, consigue que esa capacidad es una capacidad que también estaba en su línea genealógica, en su abuelo que tocaba el arpa, o que cantaba, o que siempre estaba en agrupaciones y perteneció a alguno y otro grupo, bien sea de cualquier género musical, y la simiente, los descendientes nacieron con esas capacidades, con esos talentos. También está el talento secular en algún tipo de actividad laboral. Por ejemplo, mecánico, nació con la capacidad del abuelo. El abuelo manejaba, era mecánico. El abuelo era gandolero y él salió con esos talentos, o era herrero o era carpintero, ¿sí? Y él nació con esas capacidades. Esas son, digamos, potencial natural con el cual la persona nace. Entonces, pues tú vas a ver que los doctores, nació el papá y entonces el muchachito, doctor o doctora, la niña, también estudiaron la misma carrera y sacaron esa misma virtud, esa misma capacidad. Ese es el potencial natural. Vamos a ver el potencial espiritual. Es el potencial recibido en el momento del nuevo nacimiento o del nacimiento espiritual o la conversión al Señor. Ese potencial espiritual. Ese potencial es dado por el Espíritu Santo y también se conoce como propósito, destino, voluntad de Dios, talento, ministerio o función. ¿Cuándo comienza a manifestarse eso en nuestra vida? Bueno, en el momento que abrimos el corazón, entregamos nuestra vida al Señor Jesús y el Espíritu Santo vino a hacer morada a partir de esa confesión de fe y, bueno, el Espíritu Santo vino con el potencial. Entonces trajo a nosotros ese propósito, ese destino, ese talento, ese ministerio, esa función. Ahora, todo ser humano fue creado para que desarrolle su potencial y cumpla
el llamado de Dios para su vida. Vamos a ver otro texto bíblico ahí en Colosenses capítulo 4 versículo 17. ¿Cómo diría? Dice, además, díganle a Arquipo, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. El ministerio que el Señor te dio. Pablo le manda a decir a un hombre llamado Arquipo, tremendo nombre, ¿verdad? Sí. Arquipo tenía que cumplir, en esta versión diría, mira que cumplas el ministerio que recibiste de parte del Señor. Amén. Pero vamos a ver otro texto bíblico del apóstol Pablo ahí en el capítulo 20 y versículo 24 del libro de los Hechos. Vamos a leerlo. En esta versión diría, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. ¿Cómo lo diría en esa versión? No me preocupa si tengo que morir. Lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios, como me lo ordenó el Señor Jesús. Como me lo ordenó el Señor Jesús. ¿Sí? Porque fíjate que cuando este hombre se convierte al Señor en el capítulo 9 del libro de los Hechos, el Señor le dice, mira, yo te voy a mostrar lo que es sufrir por mi causa. Y el Señor le habló a Ananías y le dijo, mira, ese hombre, instrumento escogido me es él para anunciar a los gentiles mi palabra, a los reyes. En cualquier parte ese hombre va a llevar el mensaje porque yo lo seleccioné para ellos. Entonces dice, pero ¿y cuándo le entregó el ministerio? Porque antes que ese hombre se convirtiera, lo que hacía era perseguir a la iglesia. Bueno, el mismo día que se convirtió, ese mismo día que el Señor se le reveló, le entregó el llamado. Entregó la tarea. Y le dijo a Ananías, anda, está tranquilo, que él no te va a hacer nada. Porque ya yo lo transformé, ya yo lo cambié. Ya mi espíritu vino a ser morada en él. Y ahora tiene una función. Y es tremendo porque a partir de esos 3 días, después que comió, se fortaleció y ese tipo de cosas, el tipo comenzó a predicar. El tipo comenzó a decirle a la gente, bueno, y la gente estaba confundida. Bueno, ¿y cómo pudo hacer eso? Bueno, porque el día que el Señor trató con él, ese mismo día, el Señor le entregó el ministerio. Y le dijo, ahora vas a predicar mi palabra. Y se van a cumplir 2 cosas. Te voy a dar unos trancazos por haber permitido o por haber perseguido a mi iglesia, ¿verdad? Pero al mismo tiempo vas a ir predicando, ¿viste? Fíjate, vamos a entrar en algo tremendo acá. Yo le voy a pedir a la audiencia que se agarre el cinturón, porque nos vamos a meter en algo tremendo acá. ¿Sabes que cuando el Espíritu Santo viene a la vida del creyente, trae los dones, trae las capacidades, aparte de los talentos naturales, que ya lo explicamos, que la persona nace con ellos porque son heredados desde sus antepasados? Pero fíjate que cuando el Espíritu de Dios viene a hacer morada a la vida de alguien, trae los ministerios, pone la semilla del reino allí. Y vamos a ver un ejemplo bíblico de un hombre de Dios extraordinario que el Señor lo bendijo cuando lo ungieron, porque el Espíritu Santo vino a hacer morada sobre él. Pero ahora David tenía ese potencial escondido. El tema es dentro de él, que tenía que manifestarse, que tenía que ser desarrollado. El tema es que nadie creía en David, porque era un muchacho, porque no tenía experiencia de guerra, porque lo que había hecho en su vida era cuidar ovejas. Incluso cuando el profeta Samuel llegó a la casa y pidió una reunión con todos los hijos de Isaí, David no fue invitado para esa reunión porque tal vez su padre consideró que David no tenía nada que hacer en esa reunión. La reunión, el Señor la provocó por David, y precisamente en consideración de su padre dijo, no, él no tiene nada que buscar en esta reunión. Y el padre de David se ocupó de tener allí a los mejores espadachines, a los hombres de experiencia, a los que estaban en el ejército de Saúl, ¿sí? Porque a su juicio David no tenía nada que buscar allí. Pero la reunión, repito, el Señor la provoca precisamente para bendecir a David. Y a pesar de que David no fue invitado para esa reunión, bueno, se pasó revista a todos los hijos de Isaí que estaban ahí, ninguno eran. El profeta preguntó, ¿hay otro? Mándalo a buscar. Cuando Samuel vio que ese muchacho entró, escuchó al Señor diciéndole, sin darle explicaciones, levántate y úngelo. Porque tal vez Samuel iba a decir, ya va, pero ese es un muchacho. Claro.
Oye, pero ¿cómo es posible que si ese es un muchacho, si ese yo no le veo ninguna capacidad para ser el próximo rey de Israel? Está muy jojoto todavía. Pero antes que Samuel entrara en esa materia, el Señor le dijo, levántate y úngelo, porque ese es. Vamos a ver qué ocurrió, porque la Biblia dice que el primero que no creyó en él fue su propio padre. ¿Dónde aparece eso, hermano Manuel? Conseguimos aquí en 1 Samuel 16:10. Vamos a ver cómo dice. Isaí le presentó a Samuel 7 hijos suyos, pero Samuel le dijo que ninguno de ellos era el elegido de Dios. Ajá, fíjate algo. El primero que rechaza y que no ve en David ninguna capacidad, ningún talento, ningún don, ningún potencial fue su propio padre. El primero. Y es duro porque claramente Isaí escuchó cuando el profeta le dijo, necesito una reunión con todos tus hijos, que pudo haber pasado por la mente del papá de David al no invitar a David a la reunión. Consideró que David no tenía ningún tipo de capacidad, ningún tipo de potencial, ningún tipo de oportunidad para estar allí y no lo quiso incluir. Y eso que Samuel no le dijo a qué iba. Ajá, no le dijo nada. Reúnenos y ya. Entonces queda demostrado acá que el primero que rechaza a David, que no le ve ningún tipo de capacidad a David, que no le ve ningún tipo de potencial, fue su propio padre. Qué duro, ¿verdad? Qué triste. Vamos a ver porque hay otra persona que tampoco ve en la vida de David ningún tipo de capacidades. Eso aparece en 1 Samuel capítulo 17, versículo 28. Cuando Eliab, que era el hermano mayor de David, escuchó la conversación de David con los soldados, se enojó muchísimo y le preguntó, ¿a qué viniste? ¿Con quién dejaste tú las pocas ovejas en el desierto? Yo sé bien que eres un mentiroso y un malvado. Solo viniste a ver la batalla. Fíjate esto. David fue a ese lugar por instrucción del padre. Le mandó a llevar unos quesos, un mandado y darle noticia cómo estaban sus hermanos en la batalla. Ahora, el hermano cuando lo ve, preguntando, porque David estaba preguntando, porque precisamente David llega y sale el grandulón llamado Goliat y está retando a los ejércitos de Israel y está diciendo palabras terribles y David pregunta, pero ven acá, ¿cómo es posible? No hay hombre aquí que sea capaz de enfrentar a ese hombre. ¿Cómo se le ocurre a este grandulón desafiar al Jehová, Dios de los ejércitos de Israel? Cuando el hermano mayor escuchó que David estaba preguntando, estaba interfiriendo allí, haciendo preguntas, el hermano mayor inmediatamente dijo, vete para la casa, ¿qué haces tú aquí? Las ovejas. Sí, porque el hermano mayor consideraba que David lo único que servía era para estar pendiente de las ovejas. Y se lo dijo. Entonces, el segundo que rechaza a David o que no ve en David la capacidad y el potencial tremendo que estaba dentro de David y que tenía que ser desarrollado es su hermano mayor. Entonces, vamos porque hay un tercer, aparece otro personaje que de alguna forma se interpone en el camino de David. Porque David, guiado por Dios, iba a enfrentarse al gigante. ¿Por qué? Porque ese gigante era que iba a hacer que ese potencial que estaba dentro de David se desarrollara, se manifestara. Oye, tremendo, ¿no? Que un gigante se nos pare en el camino y ese gigante nos lleve al punto de que se desarrolle el potencial y las capacidades que tenemos dentro de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos un gigante que se nos pare ahí y que nos desafíe para que eso que está dentro de nosotros pueda salir. Ahora, fíjate, antes de llegar ahí, David se consigue con otro obstáculo, porque David va derechito, él no lo sabe, pero va derechito, porque Dios lo estaba llevando a esa situación. Entonces ahora aparece otro personaje, y ese aparece en el capítulo 17, versículo 33, 1 Samuel. Pero Saúl le dijo, no vas a poder matarlo, tú eres todavía muy jovencito, y él ha sido guerrero toda su vida. Porque era el único que no tenía miedo de entre todos los soldados de Israel, pero lo escuchan hablando y le van a decir, rey, por ahí está un muchacho que, aunque es muy jovencito, parece que es el único que está aquí entre nosotros que no tiene miedo. Y se lo trajeron. Y cuando David le está explicando que el Señor le iba a dar la victoria, Saúl se le queda viendo y le dijo, no, muchacho, no vas a poder. Yo sé que tú tienes muchas ganas y tienes deseo de hacer eso, pero realmente no podrás ir
o no podrás ir tú en contra del filisteo para pelear contra él, porque tú eres un muchacho todavía. Tú no vas a poder. Saúl lo que no sabía era que en el mismo momento que ungieron a David, el Espíritu Santo vino a hacer morada sobre él. Y el Espíritu Santo trajo todo ese mineral, todos esos recursos, toda esa mina de oro que estaba depositada dentro de David. Y que eso tenía que manifestarse. Entonces, Saúl le dice, y él, un hombre de guerra desde su juventud, no puedes ir con él. Entonces, estos tres niveles de rechazo que David tuvo que enfrentar no fueron obstáculos suficientes. Eso no impidió, porque es como que lo último que está haciendo Satanás en la vida de David, como para que no se manifieste eso que se tenía que manifestar. Primero, su papá no lo invita a la reunión. Segundo, su hermano mayor cuando lo vio preguntando le dijo, vete para la casa, ¿qué haces tú aquí? Y cuando finalmente lo presentan al rey Saúl, Saúl dice que tú no vas a poder, porque tú apenas eres un niño, eres un muchacho muy joven. Y ese hombre ha sido desde su juventud un guerrero. Tú no tienes capacidades para enfrentarte a ese gigante. No vas a poder, no insistas. Pero como Dios estaba en el asunto, por lo que Él había depositado dentro de Él. Y eso también va contigo, eso también va conmigo. De que Dios depositó en nosotros muchas cosas tremendas. Y Él lo que quiere hacer con nosotros es que quiere desarrollarlas. ¿Por qué? Porque mucha gente ha de ser bendecida por eso que tienes dentro. Por eso que tengo dentro. Por eso que Él ya depositó en cada uno de nosotros. Fíjate esto. Su propio padre no creyó en Él. Ni siquiera lo consideró para ser ungido como rey. Sus hermanos se enojaron contra David por desafiar a Goliat. El rey Saúl le dijo, no puedes ir en contra de ese gigante. Y algo tremendo aquí. Escuchen, en David había un potencial, pero nada de él parecía demostrar que ese potencial existiera, según el criterio de la gente de su tiempo. Sí, porque, tenía que tener un perfil para estar en la... No tenía nada de experiencia en el mundo militar. Nunca había estado en una batalla, apenas era un niño. Pero ¿qué es eso para Dios? ¿Qué es eso para el que hizo los cielos y la tierra? Entonces, no había alguien que creyera en él. Todos le pusieron límite a su desarrollo. Pero, escuchen, había un potencial que tenía que salir de él. Hay un potencial que tiene que salir de ti. Hay una capacidad, hay un talento, hay un llamado, hay un ministerio, hay una asignación que Dios te entregó y que tiene que salir. La semana pasada decíamos que mucha gente está esperando eso. Que mucha gente va a creer por el ministerio que Dios te entregó. Que mucha gente va a ser sanada, restaurada, liberada, salvada por tu llamado. ¿Qué estás esperando? Porque mire, aunque hay gente aquí que te rodea que no cree en ti, eso no importa. En David tampoco creyeron. En Pablo tampoco creyeron. En Jesús tampoco creyeron. Porque de Jesús decían, pero ese no es el hijo del carpintero. Ese no fue el que me hizo las mesas en Estudia para acá. Ajá. Escuchen, el potencial no siempre está a la vista. Demanda que un gigante lo desafíe para que salga a la luz. David fue desafiado y su potencial afloró. David no sabía que tenía eso. David lo único que tenía era la confianza, pero esa confianza no era de él, esa confianza venía del Espíritu. El Espíritu era que estaba hablando con él. Y es tan verdad que el Espíritu estaba hablando por medio de él que Saúl, que no le quedó más nada que decir, bueno, anda, vale, que el Señor te ayude. Mire, si no fuera sido que Dios estaba con David, David no hubiese podido lograr eso. Al igual que eso que está dentro de ti, no se va a poder lograr si no es de parte de Dios. Se va a lograr porque Dios está ahí. Eso se va a lograr. Pero si tú y yo nos creemos que no lo podemos lograr, entonces sencillamente no se va a lograr. Tremendo, ¿no? Tal vez contar la historia de David aquí es sencilla, pero ¿cómo es estar ahí al lado de un gigante de 2,70 metros? Imagínate tú que la espada del hombre era como un rollo de tela, de un rollo completo grande. Una cosa pero impresionante. Escuchen esto. Cuando una persona anhela, desarrolla el potencial que hay en ella, Dios usará a un amigo, un mentor, un padre que lo anime, que crea en ella y lo lleve a su destino. En el caso de David, sí hubo alguien que vio más allá y le ayudó a desarrollar y sacar el potencial que llevaba por dentro. Alguien que creyó en él
Y ese fue un joven llamado Jonatán. Porque mira, mientras que había gente que no estaban creyendo en David, por otra parte Dios estaba levantando gente que estaba diciendo sí se puede. Quiere decir que no hay excusa. Que nadie puede decir, no, pastor, es que a mí no me dijeron que yo sí tenía. Bueno, por la gracia del Señor estás escuchando este programa. Ya no tienes excusa. Por la gracia del Señor estás escuchando esto hoy. Yo no creo, escúchame algo, que no sea, que sea casualidad, que hoy estés escuchando esto. Porque aunque no lo habías escuchado, aunque no te habían dicho de manera directa, porque siempre te han hecho creer que tú no sirves, que tú no vas a llegar a nada, que no vas a poder lograr nada. Pero por cada persona que te ha dicho eso, Dios ha levantado como 10 que te han dicho sí se puede, dale para adelante. Incluso personas que no son ni cristianas, que te ven por ahí y te dicen, mira, vale, ¿qué estás haciendo tú? Yo tenía un amigo que me decía, yo me quedé sorprendido porque yo dije, bueno, pero este muchacho me dijo varias veces, mira, vale, ¿por qué tú no haces la iglesia? ¿Qué tú estás esperando? Y entonces yo decía, pero, y una vez le pregunté, pero ven acá, ¿por qué tú me estás diciendo eso? Ya me lo he dicho varias veces. Yo no sé si él se había dado cuenta que él me estaba diciendo, que él me estaba empujando, haz la obra de Dios. ¿Qué tú estás esperando para hacer la iglesia? Yo tenía que darle preguntarle, bueno, ¿a cuánta gente tú le has dicho que tienen que hacer una iglesia? Porque era Dios que me estaba hablando, ¿sí? Era Dios que me estaba diciendo por medio de él, mira, vale, bueno, algo tienes que hacer. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Y nosotros estábamos en Caracas trabajando, por ahí, por acá, haciendo cualquier cosa, y haciendo cosas, trabajo pues secular. Y en vez de hacer el chipotear y me decía, mire, ¿cuándo tú vas a comenzar a hacer la obra de Dios? Yo me decía, madre mía, Dios me está hablando a través de este hombre. Porque aunque había gente que decían que no iba a poder, Dios levantaba incluso personas que no estaban conectadas en una iglesia y me decían, sí se puede, hazlo que sí se puede. Vamos a ver quién fue ese hombre, en qué parte de la Biblia aparece. Ese hombre llamado Jonatán, que le dijo a David, anda para adelante que sí se puede. Dios está contigo y yo también te voy a ayudar.